Amigos, bienvenidos a este su programa Psicología Reconciliadora. Estamos el día de hoy, Santiago y yo, Liliana, para invitarlos a una reflexión sobre un tema más, un capítulo más. Y el día de hoy traemos el tema tan interesante sobre trastornos de personalidad narcisista. ¿Cuántas veces es llamativo y hemos podido muchas veces llamarnos la atención por personas que quieren que se les vea solo a ellos, piensan en ellos y hasta hacemos bromas, ¿no? Es un narciso. Conocemos también de la mitología la historia de Narciso, que al contemplarse y quedarse prendado de su propia imagen, cayó ahogado y tuvo un final tan dramático. Es un poco la imagen de lo que sucede con estas personas que tienen rasgos tan acentuados que además y sobre todo dificultan el encuentro con las personas porque tienden más a mirarse a sí mismas. Sí, ciertamente es un tipo de personalidad que puede ser cautivante, ¿no? Por las características que tiene. Cautivante no me refiero solamente para el especialista o el profesional de la salud, sino cautivante para las demás personas, porque son personas que suelen ser agradables en el trato, suelen ser muy cordiales, muy corteses, muy carismáticos, pero que muchas veces el buen trato que tienen no es auténtico porque lo que buscan es ganar el aplauso de los demás o demostrar precisamente lo buenas personas, inteligentes, grandiosas, cordiales que son, ¿no? O que creen ser finalmente. Sí, efectivamente. Y bueno, si bien es cierto, nos podemos pensar en el vicio de la vanidad. Podríamos tenerlo como una referencia, pero en este caso estamos hablando de, acuérdense, dentro de lo que son trastornos de personalidad, de rasgos que son difíciles de cambiar y que corresponden al aspecto psicológico de la persona. Entonces, un primer punto a aclarar es que no hay una correlación necesaria entre el tema de la vanidad y el trastorno de personalidad. Si bien es cierto, es evidente que esto lo hace más proclive a caer en vanidad, no quiere decir que por un problema de vanidad se va a generar o va a ser la raíz de un trastorno de esta índole. Así es. No es la raíz, si bien como mencionas, puede ser que como característica, incluso cuando nosotros identificamos rasgos para poder consolidar un problema, un trastorno de personalidad narcisista, puede ser que haya actitudes soberbias o arrogantes, que son de las características. Y esas actitudes soberbias ciertamente pueden ser llevadas por un pecado capital de soberbia, pero que es parte de todo este conglomerado de síntomas y de formas de actuar y de pensar. Sí, que como punto de partida me parecía importante aclarar, ¿no? Porque como también hemos mencionado en otros capítulos, a veces se quiere hacer una equiparación entre la vida espiritual como raíz explicativa de un problema psicológico y de hecho es más complejo. Las personas vamos a vivir con nuestras limitaciones muchas veces, a veces por años, a veces toda la vida, en mayor o menor grado, evidentemente vamos caminando a una mayor conversión, pero no va a ser el indicativo la salud mental, o en este caso el que mejore o desaparezca este cuadro narcisista con, si se quiere, el crecimiento espiritual interior, ¿no? Me parecía importante porque sí, a veces sí he escuchado que incluso las personas se lo reclaman como algo que necesita cambiar y que es simplemente ser más humilde y basta, ¿no? Claro, no es así de sencillo y en todo caso la soberbia como elemento que obstaculiza la mejoría de un patrón de personalidad, en este caso narcisista, también puede ser un obstáculo para poder cambiar cualquier tipo de personalidad en el sentido de no aceptar que hay limitaciones, que hay cosas que no están bien en nuestra estructura y que podríamos por amor a nosotros mismos, amor a los hermanos, amor al Señor finalmente, es hacer un esfuerzo en cambiar, sean características evitativas, limítrofes como hemos mencionado, incluso antisociales o las que fuere, sí hacer un esfuerzo. Muchas veces una actitud soberbia no puede permitir el hacer el cambio o empezar a aceptar que hay deficiencias a cualquier nivel, no como una correlación, como mencionas, que a veces uno puede hacer con el problema narcisista. Así es. Pero bien, vayamos a los criterios que nos permiten determinar un diagnóstico de un trastorno narcisista.
Sí, podríamos mencionar algunos, ¿no? Sin pretender, No, sin pretender agotarlos. agotar todo lo que pueda haber, pero una de las características es precisamente que hay una autoestima elevada, ¿no? Con un aire de grandiosidad y de creerse muchas veces la medida de las cosas en las discusiones que pueden tener con otras personas. O la persona narcisista también tiene fantasías, ¿no? De prestigio, ¿no? Fama ilimitadas. Entonces son personas que suelen estar fantaseando constantemente que son grandes profesionales, o incluso fantasías que tal vez no están muy ligadas con la realidad, pero que van alimentando este ánimo de superioridad, ¿no? Que son estrellas de rock, o que son deportistas conocidos mundialmente, o actores de cine, pero que van alimentando precisamente en el día a día el pensar que tienen esta capacidad como para poder sobresaltar y que por encima de los demás. existencialmente las ponen seguro buscando el aplauso, ¿no? Buscando el aplauso constantemente de los demás, ¿no? Suelen haber actitudes manipulatorias porque piensan que las demás personas tienen que actuar de acuerdo a lo que uno quiere. Y muchas veces, ¿no? Es un arte, porque precisamente la manipulación consiste en hacer que el otro haga lo que yo quiero sin que se dé cuenta que lo estoy obligando a hacerlo, ¿no? Entonces, pueden ser personas que se muestran muy gentiles, muy educadas, ¿no? Incluso que pueden tener un atractivo particular para el otro y que por tanto me convencen de que haga algo que tal vez yo no pensaba hacer en un inicio. Hay una característica también frecuente que probablemente sea saltante, que radica en la falta de empatía, ¿no? La empatía entendida como esa capacidad que podemos tener todas las personas de ponernos en el lugar del otro, de poder situarnos y poder querer comprender sus características, sus anhelos, sus sufrimientos, sus preocupaciones, que en la persona narcisa no es capaz de hacerlo, o que lo hace de una manera forzada o costándole mucho trabajo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que alumnos míos en la residencia me decían, tenían una reunión con un médico que tenía su consultorio de un lado distante de la ciudad, del hospital donde ellos estaban, y se habían demorado mucho en llegar, y les recriminó que por qué se habían demorado tanto si es que en auto se hacía eso solamente en 25 minutos, ¿no? Y no se ponía a pensar que estos chicos no tenían auto ninguno de los dos y que se movilizaban en transporte público, ¿no? A veces en decir, sí, consigan estos libros que los compran en tal sitio, y no pensar que no todo el mundo va a tener la posibilidad económica de comprarlos, ¿no? Entonces esas actitudes muchas veces de no entender en cuestiones que pueden ser así de sencillas a los otros, es algo que puede caracterizar a la persona narcisista. Otra característica es el hecho de no pensar que por el solo hecho de ser uno mismo va a tener un turno o un espacio privilegiado, ¿no? Entonces es la persona que llega a un lugar, por decir, un banco donde las personas están haciendo cola, y por el hecho de ser yo, entonces voy a poder ir y dirigirme a una ventanilla especial, ¿no? Tal vez la ventanilla que está destinada a personas embarazadas o discapacitadas, o que tienen alguna dificultad, o personas ancianas, suelen ir a ese lugar porque, bueno, pues soy una persona muy ocupada, entonces deben de atenderme a mí primero que a los demás, ¿no? Alguna vez también, yo estando de paciente, esperando a un médico que me atienda, estaba esperando a un traumatólogo que me tenía que atender, llegó una señora que ya se había pasado su turno en la atención y exigió a voz en cuello que tenía que conversar con el doctor, y se metió a la consulta, ¿no? Porque no tenía por qué esperar. Estas características a veces nos pueden señalar, ¿no? Que una persona tiene estos rasgos narcisistas. Y hay actitudes, como mencionabas hace un momento, arrogantes o soberbias, ¿no? De no aceptar finalmente que uno se puede equivocar o que puede tener defectos, ¿no? Es lo que muchas veces, como decías, a veces uno bromea, inclusive lo que pasa es que tú eres un narciso porque te estás apreciando a ti mismo, pero también eres un narciso porque no aceptas tus errores. Entonces, es la persona que practicando fútbol, soccer, no juega bien y le echa la culpa al campo de fútbol, a los zapatos, al que le dieron mal el pase, a que ese día salió mucho sol y no lo dejó ver, pero no acepta en realidad de que tal vez no juega bien, ¿no? Así es incuestionable en todo. Y en ese sentido, me imagino que a ti también te ha pasado, pero son de los pacientes más difíciles
para que vengan a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces es por el malestar que puedan generar dentro del ámbito familiar o de trabajo o entre los amigos, que la persona puede pensar en que necesita ayuda y muchas veces vienen acompañados de otros o vienen como, si se quiere, como parte de la familia a trabajar, pero no explícitamente pidiendo esta ayuda. Así es porque como mencionamos en una oportunidad anterior, dado que no siempre la persona se da cuenta de estas características o a veces no las quiere aceptar, no buscan ayuda. Algunos problemas de personalidad sí hacen que la persona busque ayuda porque quiere ser mejor persona finalmente. Probablemente dependiente, así es, ¿no? Pero en el caso, perdón, en el caso de las personas narcisistas, lo suele llevar a la familia, o a veces claro, es buscando terapia, por ejemplo, de familia, sale el tema, pero puede ser incluso cómico a veces la esposa que hace señas como diciendo, doctor, él es, ¿no? Él es el del problema, no somos nosotros, pero se puede llegar a obtener alguna ayuda. Ahora, hay a veces, tienen la particularidad las personas narcisas que si van a la consulta suelen buscar a un terapeuta o un psiquiatra que consideren ellos está a su altura, ¿no? Lo cual ya es empezar distinto, también, porque como se sienten especiales, entonces es, doctor, yo he venido donde usted porque me han dicho que es muy bueno y usted sí me va a comprender, ¿no? Claro. Porque los otros que me han visto antes no me comprenden porque no están a mi nivel y por tanto son descalificados. Pero en todo caso el motivo de consulta no es por el problema que ven en ellos mismos, ¿no? Sino por algo que pueden haberse quejado a alguien o que ellos están insatisfechos, pero poniendo nuevamente la responsabilidad en otros, ¿no? Así es. Pero efectivamente, como dices, es el sentirse especiales y solo la gente especial los puede comprender. Yo me ponía a pensar también en muchas historias que he presenciado de la parte justamente, ya sea de los hijos o de la pareja, porque sí requiere una dosis de generosidad, de comprensión y de confianza en que sí se va a poder paso a paso ir ayudando, ya sea al papá o a la mamá que lo padece, más allá de la dificultad familiar en cuanto a encuentro, porque digo, al ser un cuadro narcisista está directamente, desde un aspecto psicológico es cierto, pero está directamente atentando a lo que es el encuentro con la persona. O sea, realmente encontrarse con alguien, realmente vislumbrar la riqueza que la otra persona tiene, quién es en su misterio más profundo, ¿no? Así es, porque muy probablemente si es que yo quiero aproximarme a una persona, y pongámonos en el escenario ya no de hablar de un conocido o de un amigo, sino de hablar de mi propio papá o mamá, y yo quiero aproximarme a su interioridad, a su persona finalmente y encontrarme con él en comunión, que es lo que estamos todos llamados a vivir en la familia, y me encuentro con alguien que constantemente se cuida o quiere mostrar solamente lo mejor de sí mismo, que no tiene errores, que no se equivoca, no voy a poder entrar en comunión con esa persona porque tal vez voy a quererme relacionar con la imagen que quiere proyectar a sí mismo sobrevalorada, ¿no? Y eso en realidad puede ser dramático porque no encuentro, ¿no?, una resonancia ni afectiva ni a otros niveles con papá o con mamá en el caso de los hijos, que es lo que estás mencionando, ¿no? Efectivamente, y bueno, y hablando de hijos pequeños, sí he visto muchas veces esta experiencia de los hijos que desde pequeños sienten que nada es suficiente. Y nada es suficiente porque evidentemente el padre o la madre que tienen esta dificultad, les es difícil, así como mencionabas el ejemplo del profesor, pero les es difícil entender los esfuerzos o las dificultades del otro, o las necesidades del otro en su momento, sino lo que esperan, ¿no? La buena nota, el que sea exitoso, el que sea popular, que el hijo sea el mejor como es el mejor, porque es su hijo, pero no a nivel de encuentro, sino a nivel de percibirlo como una especie de continuación de sí mismo, ¿no? Así es. Y ya que mencionas esto de los hijos, hay algunos factores que tendríamos que considerar al respecto, que es lo relacionado a cuánto aprendemos los hijos de nuestros padres. Entonces, si bien existe la libertad de cada persona, hay definitivamente, así como mencionábamos que en el caso de personas que tienen un cuadro de ansiedad o desarrollo de un cuadro de ansiedad, puede haber un factor de aprendizaje del entorno,
más cercano a los padres, en lo que significan rasgos de personalidad, específicamente en el narcisismo, hay un aprendizaje también de parte de los padres, de actitudes que yo puedo ver y que voy aprendiendo que son las normales o que son las mejores, porque las voy copiando de papá o de mamá, ¿no? Además, hay otro aspecto relacionado que tiene que ver con el hecho de, muchas veces, y algunos teorizan al respecto, de el niño o niña que tiene que elegir entre una imagen que conlleva todos los aspectos negativos o que más le desagradan de sí mismo y por sugestión de los padres, y la otra imagen de los aspectos positivos, pero no solamente positivos, sino además sobrevalorados. Y optan por lo sobrevalorado, optan por lo narciso, que finalmente esconde probablemente una inseguridad de fondo, ¿no? Entonces es un desbalance en el que muchas veces se ven las personas obligadas a optar cuando no tendría por qué ser así. Y no es casual también que frecuentemente en familias donde uno de los padres sufre de este trastorno de narcisismo, tú ves entre los hijos que suelen ir hacia dos tendencias, ¿no? O a copiar tal cual el modelo y tratar de ser tan especiales y tan superiores como ven el modelo del padre, u otros que tratan de no entrar en ese modelo por diferentes razones, pero que sí se sienten muy frustrados y tienen una baja autoestima y sienten que son continuamente los eternos perdedores, ¿no? Entonces esta elección que no es consciente, además del niño, como tú decías, sí es importante tomarla en cuenta, porque por uno o por otro lado, digo, al final es un descontento, porque el sentirse tan especial es una compensación, si se quiere. Ya estoy hablando de los hijos, no del trastorno propiamente narcisista, pero de los efectos que podrían y que muchas veces se presentan entre los diferentes hijos de padres con este problema, ¿no? Y vayamos también al tema que me parece importante y relevante, porque también lo he visto, de la pareja de una persona que sufre este trastorno. Me parece también relevante porque definitivamente va a necesitar no solamente el poder detectar, ubicar este problema en la pareja, sino tener una actitud muy espiritual, muy humana, muy, si se quiere, generosa, y no dejar de ver lo esencial que desde el inicio vio en su pareja. Así es. Y precisamente yo creo que la generosidad, ¿no?, es una de las claves como para poder acompañar a una persona, porque los seres humanos, cuando ya estamos adultos, maduros, no cambiamos necesariamente en el tiempo, ¿no? Es más, se postula que los cuadros de personalidad suelen consolidarse en la adolescencia tardía, adultez temprana, hacia los 18, 20 años. A partir de los 18 años es cuando usualmente uno hace un diagnóstico de personalidad y no antes, trastorno de personalidad y no antes. Entonces, una persona que se ha casado, por ejemplo, con alguien que tiene características narcisas, ya las tendría que haber visto antes, y difícilmente uno puede haber ocultado esto, sino que en el corazón uno descubre que ve cosas que van más allá, que claro, seguramente es renegón, es soberbio, que tiene algunas actitudes en las cuales cree ser la medida de las cosas, pero yo me enamoré de él o de ella por más que esas características que tenía, ¿no? Y el amor que nos prometimos hasta que la muerte nos separe implicaba precisamente que yo sabía que tenía esas características, pero que veía que su valor era mucho más grande y su dignidad era mucho mayor que esas características, tal vez que hacían difícil la convivencia cuando uno, la relación de enamorados al principio y la convivencia del matrimonio luego. Entonces es importante para poder acompañar realmente y poder ver más allá de las características de personalidad que pueden estar presentando. Y no desanimarse en poder colaborar. Si bien es cierto, uno no convierte a nadie, porque quien convierte es el Señor Jesús, pero no desanimarse en poder contribuir y poner, en el caso de las parejas, todos los medios necesarios y la oración necesaria también para que la persona vaya, si se quiere, siendo cada vez más ella misma, como fue creada. Nosotros sabemos que en lo esencial, en nuestra mismidad, somos como Dios nos ha
pensado, como nos ha creado, en la mismidad está lo más auténtico de uno mismo. Y en ese sentido es importante que no haya un desánimo por parte de la pareja cuando identifica este problema. Entonces, te lo traía a colación porque sí he sido testigo del sufrimiento que significa cuando se plantea el diagnóstico y la pareja dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ahora entiendo mejor una serie de cosas, porque también está la ilusión inicial de cambiar a la persona, cuando en verdad el cambio personal, la propia conversión, el propio camino de santidad es parte de la propia responsabilidad, de la libertad, ¿no? No es poco lo que puede hacer una pareja para la conversión de su cónyuge, sin embargo, respeta la libertad como Dios respeta nuestra libertad. Pero sí me parecía importante porque a veces hay como un desánimo y unas ganas de, digo, como se dice, tirar la toalla ante el asunto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ahora, no es poco lo que puede hacer uno por la conversión y por tanto no es pues, de la pareja, y por tanto no es poco lo que puede hacer también en ayudar a, como mencionábamos de manera similar que en otros trastornos de personalidad, ayudar a el esposo o la esposa a ir cambiando esas actitudes, porque pasa por un tema de renovación de la mente finalmente, ¿no? De renovación de la mente y de puesta en marcha de amar lo que uno descubre que es lo mejor para sí mismo, que si es que tiene actitudes de no ponerse en el lugar del otro, hacer un esfuerzo de corazón y pedirle al Señor, Señor, ayúdame para de verdad poder entender a los demás y no hacer una pantalla de que estoy comprendiendo, sino de verdad ponerme en el lugar del otro y creer que sí puedo hacer lo que estoy queriendo hacer, que es entenderlo, comprenderlo y finalmente poder acoger las cosas que me quiera decir la otra persona, ¿no? Que es una dificultad muy grande que a veces presenta la persona, sobre todo cuando ya se dio cuenta que tiene estas características, ¿no? Y ya en el punto, efectivamente, hablando de la persona que lo padece, una gran humildad. O sea, el poder ganar en humildad, escuchar, el abrirse a la posibilidad de que sí está cometiendo errores, que sí tiene una tendencia a cerrarse ante las críticas de los otros, pero lo importante que en este sentido es la humildad y una humildad cristiana, de todas maneras. O sea, abierta a la gracia de que se puedan ver, sabemos que la humildad es andar en verdad, entonces se puedan ver aspectos negativos, positivos, cosas por cambiar. Y además pensaba yo cómo allí el amor auténtico, el amor que, en este caso que estamos hablando, el amor del matrimonio, el amor de la familia, enraizado en el amor que Dios nos tiene, cobra tanta riqueza y tanta fuerza. O sea, efectivamente sí he visto más de una situación donde como familia, pero con la gran ayuda de la pareja, porque como bien dices, no es poco lo que se puede lograr en vistas al amor que se tienen, que es real. Y esto también lo quiero precisar, porque sí he escuchado a veces que me dice, bueno, pero en verdad, ¿me quiere o no me quiere? Porque se quiere a sí mismo o se quiere a sí misma, ¿no? Entonces, no hay que dudar de lo esencial, no hay que dudar de lo que hay, de lo que se inició y lo que se ha ido forjando como pareja durante todos los años o el tiempo que haya transcurrido hasta que muchas veces ya empieza a hacer estragos este trastorno de personalidad, y poderse abrir al amor de Dios, porque necesitamos colaborar efectivamente, el ir cuestionando, dialogando, abriendo la objetividad, mostrando situaciones, diciendo, mira, en esta situación trata de entender lo que está pasando con el hijo, con la hija, o trata de entenderme a mí. Pero es fundamental el tema de abrirse al encuentro con Dios, el promover una vida cristiana para toda la familia, porque solo así se va a poder entender el tema de asumir una cruz, el asumir el sufrimiento que sea, pero en vistas al amor, en vistas a que hay algo, si se quiere, más profundo, esencial y mucho más fuerte que sostiene a la familia. Y darle su lugar, un problema que es psicológico y que tiene diferentes componentes. Uno de los componentes, además, también hay que mencionarlo, el social actual es fortísimo, o sea, una sociedad y una cultura que promueve el narcisismo. Y que lo refuerza, además. Sí, lo refuerza y en todo caso lo plantea como algo positivo, pero digo, dejando de lado de eso, el poder, como les decía, abrirse a la gracia transformante de Dios.
Definitivamente, como hablamos en otros capítulos, nosotros no podemos limitar ni psicologizar las situaciones. O sea, sería no solo lamentable, sino sería el acabar con la posibilidad de cualquier cambio o mejora. Nadie además en la vida se queda estancado, eso se mejora o se retrocede. Y en ese sentido, el llamado a amar, como el mismo Señor nos ha amado, pidiendo la gracia del Señor como familia, en oración, acudiendo a los sacramentos, haciendo una vida en la cual toda la familia pueda ir caminando al encuentro del Señor, es fundamental, tanto para la persona que lo padece, para la pareja, como la comprensión de los hijos, para que puedan ser lo que están llamados a ser, una familia santa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro capítulo. Hasta la vista, amigos.